La Iglesia Adventista del Séptimo Día nació en Estados Unidos a partir del movimiento millerita de la década de 1840. William Miller, un predicador laico bautista que en su estudio personal de la Biblia se convenció de que los acontecimientos narrados en los capítulos 2 y 7 del libro de Daniel correspondían a eventos históricos. Partiendo de Daniel 8:14, se convenció de que la purificación de la que habla el profeta se refería al regreso de Cristo para purificar la Iglesia, y aplicando una interpretación literal de los 2300 días de que habla Daniel, tomando cada día por un año, llegó a la conclusión de que la segunda venida de Cristo para purificar el santuario ocurriría en 1843, después del comienzo de las 70 semanas de Daniel, que él interpretó como el espacio de tiempo transcurrido desde el año 457 a.C. hasta el año 1843 después de Cristo. Como no sucedió lo esperado, hizo un pequeño ajuste de cálculo y fijó una nueva fecha para el 22 de octubre de 1844. Al ver que tampoco sucedió nada, muchos seguidores lo abandonaron. Es lo que se conoce en la historia del adventismo como la gran decepción o el gran chasco. Fue entonces cuando uno de sus discípulos, Hiram Edson, volvió a examinar la profecía de Daniel 8:14. Después de tener una visión sobre este asunto, Edson llegó a la conclusión de que el error de Miller consistía en la naturaleza del evento, más bien que en el cálculo del tiempo. Miller había interpretado la purificación del santuario como una profecía de que Cristo Jesús regresaría al santuario terrenal, esto es, a la tierra misma. A la luz de esta visión, Edson llegó a creer que Cristo, en vez de regresar a la tierra en 1844, en realidad entró por primera vez en el segundo compartimiento del santuario celestial. Edson creía que había un santuario celestial que había sido el modelo para el santuario terrenal del Antiguo Testamento, con los compartimientos dobles conocidos como el lugar santo y el lugar santísimo. Según Edson, el 22 de octubre de 1844 marcaba el comienzo de la segunda fase de la obra expiatoria de Cristo. Lo que pasó realmente en esa fecha, decían, fue que Jesús entró al lugar santísimo del santuario celestial y comenzó un juicio investigador para determinar quiénes, a través del arrepentimiento de sus pecados y la fe en Cristo, están en condiciones de recibir los beneficios de la expiación. Después de ese juicio, Jesús regresará a la tierra. De acuerdo a la enseñanza de los adventistas, el retorno de Cristo puede ocurrir muy pronto, aunque han renunciado a fijar una fecha para el mismo, según lo dicho por Mateo: el día y la hora nadie lo sabe. San Mateo 24:36. Al mismo tiempo que los seguidores del movimiento ponían su atención en la segunda venida de Cristo, surgió la problemática del día bíblico de descanso y de adoración. El primer defensor de guardar el sábado como día de reposo entre los pioneros adventistas fue el capitán Joseph Bates. Bates llegó a la doctrina del sábado gracias a un folleto escrito por un predicador millerita llamado Thomas Preble, quien a su vez había sido influenciado por una joven bautista del séptimo día, Rachel Preston. Durante unos 20 años, el movimiento adventista no pasó de ser un grupo disgregado de personas que se adherían al mensaje. Entre sus principales partidarios que se encontraban Jaime White, su esposa Ellen White, José Bates. Luego de intensas discusiones, se estableció en Battle Creek, Michigan, una iglesia organizada formalmente, a la que se le llamó Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el momento de su organización, es decir, en mayo de 1863, contaba con 3.500 miembros. A través de grandes esfuerzos evangelísticos por parte de sus ministros y miembros laicos, y gracias a la dirección de Ellen White, la iglesia creció rápidamente y estableció su presencia fuera de América del Norte durante la última parte del siglo XIX. En 1903, la sede denominacional se mudó de Battle Creek a una sede provisional en Washington, D.C., y poco después se estableció en una localidad cercana de Tacoma Park, Maryland. En 1989, la sede fue cambiada de lugar nuevamente, esta vez a Silver Spring, Maryland. Los adventistas en el mundo pasan actualmente de más de 20 millones de adventistas.